Oye, pero entonces me estabas Eh, diciendo del apocalipsis zombie en el trabajo. ¿A qué te referías? Sí, exacto. Me gusta mucho usar este símil, ¿no? Como para decir, oye, ¿qué lado vamos a tomar? ¿Y por qué uso el apocalipsis zombie? Porque a ver, si el mundo se fuera a acabar y llegamos a este escenario donde sí, se va a poder, el mundo va a ser ocupado por zombies, ¿no? Y se va a devastar. O sea, ¿quiénes vamos a ser? ¿Vamos a ser los que se mueren en los primeros minutos de la película o la serie? ¿O vamos a ser los que van a sacar la humanidad hacia adelante, ¿sabes? Oye, Entonces me gusta. pero ahí justo es donde yo tengo la duda, porque creo que ahí es donde entra nuestra diferenciación, por así decirlo. Porque nuestra adaptabilidad como mexicanos sí nos permite a veces ver cosas que normalmente no veían los otros. Y ahora cien que por hablas ciento del apocalipsis es donde no hay reglas, no hay algo muy específico que tienes que seguir y ahora sí tienes que ver cómo hacerle. De acuerdo, sí, o sea, esa adaptabilidad y el ingenio, ¿no? Esa mentalidad de cómo vamos a sacar la chamba adelante, ¿sabes? Ujú, Tipo, no sé, se me ocurren estos memes, ¿no? Que no tienes este retrovisor, bueno, usas una liga y cuelgas ujú. un espejo, ¿no? Tipo, ese tipo de cosas. Pero totalmente, o sea, ¿cómo sacas adelante a pesar de las circunstancias, ¿no? Y me gusta llevar este escenario extremo o apocalíptico porque si el mundo llegara un día a eso es, o sea, en serio, ¿qué lado vas a tomar? ¿El de superviviente, el de ganador o el de víctima? Oye, desde tu punto de vista, ¿crees que se pierde o se gana esa habilidad? Porque creo que lo hablamos la vez pasada y creo que tiene que ver mucho por dónde vienes, o sea, lo que viviste creciendo, la situación en la que vives tú y tu cultura y tu sociedad. Porque siento que si estás en una sociedad donde, o en una situación donde todo se da, tienes recursos, la gente tiene recursos, gana bien, no tiene nunca la necesidad de esforzarse, de buscar, de ver opciones que no tendrían si no tuvieran los recursos y viceversa. Y es curioso, yo creo que sí las circunstancias te llevan a ser, pero también hay quien nace, llamémosle líder, Mm, ¿no? Porque hay personas que no necesariamente tuvieron que haber pasado por eso, porque también ujú. nunca se habían enfrentado a la situación. Entonces yo sí creo que hay personas que lo tienen nato, pero también creo que es una habilidad que todos pueden desarrollar, ¿sabes? Es importante también saber, también seguir eh, para eventualmente ser un buen líder, ¿no? Pero esta capacidad de poder resolver y entender la situación me parece que es vital. Sabes, ahí también, como luego ya nos ha pasado este mismo momento donde llegamos a una disyuntiva. No estoy como dividido entre el 50-50 de no sé si es líder o no es líder. Porque por un lado, sí, dices, ok, llega un momento donde todos están como gallinas sin cabeza, Mm, nadie sabe qué hacer, y hay veces que esa es la oportunidad para decir, ok, pues yo tengo una idea y soy el único parece ser, bueno, vamos a darle por acá. Y también no estábamos hablando de eso, es por eso digo, no sé si es de liderazgo o no, a veces me parece más como de tienes que estar seguro de lo que sabes, aunque los demás o lo exterior parece que te está diciendo lo contrario. que sería como pues esta congruencia, ¿no? Mm. Contigo mismo al final del día. Y eso y como, o sea, confiar en que, es que no sé cómo llamarle, es como confiar en tus propias habilidades, en tu propia experiencia, en tu propio sentido común, tus conocimientos y decir, ok, tal vez estas personas, digo, me ha pasado a mí en el trabajo, seguramente a ti también, que parece que todos saben, pero en realidad nadie sabe, todos están aparentando de que saben. Y luego te das cuenta y dices, no, es que yo realmente creo que podría hacer las cosas mejor. O sea, si realmente me pongo el esfuerzo y si realmente hago las cosas y si les demuestro, no les digo, les demuestro cómo se hace, estoy seguro de que va a funcionar porque ya lo he hecho, ya tienes la experiencia. Pero luego a veces ese miedo de no hacerlo, de que, pero a lo mejor ellos saben más. Claro, y porque a veces nos dejamos llevar mucho por las máscaras, ¿no? O sea, Mm, obviamente todo el mundo tiene que tener estas máscaras para lidiar con situaciones, esta identidad de quién soy en este momento. mm, Y, y en ese momento dices, oye, pues no sé, también tú eliges qué máscara estás usando en cada momento. Y empatizando y profundizando en lo que tú dices, pues es este tema de autoconfianza
y hacer referencia pues a tus propias capacidades, habilidades, criterios y decirte, yo soy capaz, ¿no? ¿Sabes Y algo no que, dejarte guiar por esas máscaras. sabes que yo lo hago constantemente? Hay veces, o hay situaciones en las que claramente no sé, ¿no? Es como, ok, no sé, o sea, me rindo, sin intentar, me rindo porque no sé. Y entonces, pero eso no significa que no voy a hacer nada, porque hay veces que, o sea, vamos a decir que en el grupo parece ser que alguien sabe algo, alguien de la empresa, y solamente sigue su liderazgo, pero después te das cuenta que no necesariamente, bueno, liderazgo, ¿no? Te das cuenta que no necesariamente saben de lo que están hablando o lo que se supone que tiene que pasar. Ahí cuando te digo, yo tengo este lapso donde digo, ok, no sé nada, me rindo, acepto mi ignorancia, pero no significa que me mantengo ahí. Lo que hago es, ok, ¿qué se necesita saber de este tema o de esta situación para lograr el objetivo? Entonces dices, ok, voy a hacer la investigación, me pongo a leer, me pongo a investigar, me pongo a ver mejores prácticas, quién ya lo hizo, quién no lo ha hecho, cómo lo hicieron. Y después de empezar a hacer ese análisis mientras está pasando, digamos, las tareas en la empresa o en el equipo, te das cuenta de que luego la gente lo está haciendo mal y dices, tal vez si tomo, digamos, mi experiencia, lo que ya sé, y lo sumo con lo que estoy aprendiendo, tal vez le puedo dar ese twist, le puedo dar esa nueva aplicación o esa nueva forma de hacerlo que nadie lo había pensado antes. Y eso sí me ha funcionado, por ejemplo. Porque llegas con esta información y dices, ok, espérame, dame un momento, voy, me informo, regreso con una nueva, digamos, una nueva solución, por así decirlo, vamos a implementar esto. Por ejemplo, una definición que encontré de autoconfianza que me gusta bastante es, pues, este convencimiento personal de que uno es capaz para conseguir los objetivos, realizarlo con éxito y sobre todo, realizarlo con los recursos propios, ¿no? Entonces, obviamente esta parte del ingenio y cómo lo resolvemos se vuelve vital. Ahora imagina, hablando de esta parte de recursos, lo que tú decías, oye, estudio más, me preparo más, leo más, veo más, voy a este curso, me junto con estas personas. Entonces, tu habilidad o sea, con una gama amplia de recursos, dices, te da más confianza decir, oye, claro que soy capaz y claro que lo puedo resolver. Ahorita, yo tengo una duda muy grande porque, digo, yo ahorita te cuento cómo yo le hago, pero tengo una duda acerca de cómo has visto tú en tu experiencia, tanto en México como en Estados Unidos. Desde mi perspectiva, desde que salimos de la universidad, de la carrera, pasó un tiempo en el que dejé de aprender. O sea, fue como, ok, ahora es trabajo, déjame, solamente me pongo atención a eso. Y hubo un tiempo en el que dejé de aprender y después fue muy evidente que no se veía suficiente, o nada, vamos a ponerle en esas palabras, no sabía lo mínimo. Entonces tuve que volver a reaprender. O sea, tuve que más bien ponerme en ese mindset de decir, ¿sabes qué? Esto es prácticamente toda la vida tengo que aprender porque si no, no estás al ritmo, digamos, del mercado. Primero, no estás al nivel de los compañeros, de tu trabajo, de las exigencias de la vida, etcétera, cotidiana. Me tengo que poner al ritmo, o sea, me tengo que poner al nivel. Pero una vez que, si no tienes ritmo y no sabes cómo hacerlo, y no tienes digamos, ¿cómo le llamas? La disciplina y el objetivo, la prioridad de aprender, pues no lo vas a hacer y te vas a quedar allá. Entonces yo, por Claro. ejemplo, personalmente lo he ido desarrollando, pero al mismo tiempo se me hace muy evidente que gente aquí en Alemania, tanto en México, la mayoría no lo hace. Y es curioso, por ejemplo, algo o sea, que he visto mucho, el tema de la maestría, por ejemplo, ¿no? Yo te voy a contar el caso de lo que me ha tocado ver en Estados Unidos. Mucha gente que se gradúa, no necesariamente consigue un trabajo, pasa directamente a la maestría y sale a trabajar. Entonces, no es que no sea valioso ese conocimiento, pero cuando comparas esta expertise de estas personas con maestría versus personas que están en el trabajo, Ujú. o sea, es curioso, pero para sacar adelante la chamba y sacar adelante el resultado, el que tiene ya esta mecánica de taller Ujú. es el que lo saca adelante. Te voy a poner un ejemplo lo más preciso que pueda. Tenemos un caso en la empresa donde tenemos a muchos egresados con maestrías, pero no saben ejecutar. O sea, tienen mucho conocimiento, ¿sabes? Pero no saben cómo aplicarlo. Por el otro lado, No tienes unos... saben cómo trabajar. Exacto. Luego tengo otros que son excelentes ejecutando,
que si su gama de recursos fuera más amplia, todavía no serían excelentes, Excepcionales. serían extraordinarios, exacto, Ujú. ¿no? Entonces yo lo que he visto mucho es esa parte. Creo que lo que termina formando a un profesional exitoso y sobre todo competente es cuando tienes esta combinación de preparación y recursos Ujú. con una ejecución extraordinaria, ¿sabes? O sea, con una Ajá. ética de trabajo implacable. Y eso o sea, para mí yo he tenido las dos, digo, y eso lo hablamos antes en otro foro, en otra ocasión, en la parte de la personalidad. Creo que me acuerdo que te lo dije, que hay una parte de este assessment de personalidad donde dice qué tan trabajador eres, qué tan, ¿cómo le llaman? ¿Qué tan trabajador eres? Y hay un rango, ¿no? Del 0 al 100 y ahí te miden en comparación con 100 personas en dónde estás. ¿Eres la última o la primera, en medio, etcétera? Entonces yo me acuerdo que salí muy bajo en ese momento cuando hice en ese test. O sea, yo era de los últimos, de los que eran muy laboriosos, por así decirlo. Y dije, oye, no puede ser eso. O sea, o sea, no me considero así, pero dije, a ver, ok, vamos, más allá de que mi ego se ponga enfrente y diga, no, yo no, yo tengo que ser adelante. Dije, vamos a ver mis resultados. Tus resultados te van a decir prácticamente si lo eres o no lo eres. Que no es no es una correlación directa, pero afecta. Porque luego hay mucha gente que trabaja mucho, son muy trabajadores, pero no tienen resultados buenos. Son otros factores. Pero bueno, entonces. Claro que eso, No, tú dime. sí, que es, o sea, trabajar inteligentemente también, ¿no? O sea, Ujú, es porque es importante llegar al resultado y creo que eso es clave, ¿no? O ujú. sea, llegar otra vez el apocalipsis zombie, pues de nada sirve que te pasaras 12 horas fortificando la puerta si en el minuto uno pasaron, ¿sabes? Sí. O sea, es importante tener ambas, o sea, y saber que el objetivo final es un resultado, ¿no? Ujú. Y que puede ser personal o un objetivo en común. Pregunta, ¿cómo desarrollarías, o sea, no tú, o sea, por ejemplo, digamos que tienes un nuevo trabajador, lo ves así, viene con maestría, doctorado, no importa el pedigrí, y ves que le falta esta parte de trabajo, o sea, como que no está tan bien en la parte ¿cómo se dice? Arduosidad, o cómo se dice, ¿qué tan arduo trabaja alguien? Pues yo creo que depende un poco, porque también es cómo te apalancas de los talentos que tiene cada Ujú, uno. Por ujú, ejemplo, yo creo que las ganas de hacer las cosas es importante. ujú, No tiene que ser, eh, no tiene que ser alguien tan táctico o ejecutar, pero si es alguien que su visión y su conocimiento va a aportar al negocio y lo juntas con quien sabe ujú. ejecutar, tienes algo valioso. Pero son estas ganas de Complementos. contribuir y complementarse. Ujú, Pero te digo, eso es, o sea, creo que esa parte de trabajo en equipo es vital, que no necesariamente todo el mundo tiene o te nace de manera natural. Estás tan enfocado en sobrevivir y en sacar adelante o el yo, que se te olvida, oye, pues hay un objetivo en común, o sea, esta persona me puede ayudar, esta persona tiene ujú, doctorado en esto. Seguramente si le pregunto, en lugar de yo trabajar 200 horas, a lo mejor lo reduzco a 8, ujú. ¿no? Y esta persona va a entender, oh, diablos, demonios, es como traducción, oh, cielos, toma 8 horas hacer esta tarea. Pero si yo no hubiera ayudado, hubiera tomado 200, no sé, algo así, ¿me entiendes? Ajá. Entonces, es las ganas de hacer las cosas y entender que todos estamos por un objetivo común. Suponiendo que están en el mismo objetivo. Ahí es donde entra el conflicto de interés posiblemente. Conflictos personales la mayoría de las veces. O sea, porque por ejemplo a mí lo que me ha pasado mucho, o sea, como dices, ah, o sea, vamos a ponerlo así. Hay veces que el contexto de la empresa te afecta tanto o de lo que te rodea te afecta tanto de que no puedes ver los objetivos, a pesar de que en teoría los conoces. Para mí o sea, lo que he llegado ya con experiencia sobre todo los últimos años, es, a ver, y eso sí es muy alemán y eso sí, yo le he sacado mucho, o sea, no todos lo hacen, solo para dejarlo eh, por adelante, o muy claro, no todos los alemanes son súper productivos y no todos por ejemplo, no todos los mexicanos son súper flojos, ¿no? Es como, hay de todo en todos lados. Lo que he aprendido algo de los alemanes en general, que sí son muy buenos, van al punto. Y con esto, ¿a qué me refiero? Es, ok, ¿cuál es el objetivo? Ok, el objetivo es
ganar o vender 10 piezas de lo que sea, ¿no? Vamos a poner 10 piezas de lo que hacemos. O 10 productos, 10 servicios, lo que sea. Ok. Ya no te preguntas el cómo lo vamos a hacer, sino cuál es lo mínimo necesario que tenemos que hacer y nos enfocamos en eso. Y se acabó. Porque justamente empieza toda la lluvia de ideas y que parece ser que te distrae del objetivo. O sea, empiezan a ver cosas tan bonitas, suenan bien, buenos planes, sobre todo con gente más teórica. Y la gente práctica dice, eso no funciona, eso no va a funcionar. Tienes que aterrizarlo. Pero como dices, la gente que lo aterriza y lo implementa, a lo mejor no está consciente de que si le pones, por ejemplo, no sé, inteligencia artificial, te va a acelerar el trabajo. Claro. Entonces es llegar y vuelvo al ejemplo del apocalipsis zombie, porque eso te lleva a eso que dices el objetivo. O sea, el objetivo final de eso, ¿qué es? Sobrevivir. Lo podemos hacer más eficiente, claro. ¿Sabes? No sé, pienso en alguna escena, pon tú, juntas un militar y al médico y al científico. Pues no vas a poner al científico a cargar los costales para hacer la barricada, ¿no? Pero a lo mejor sí te ayuda con una estrategia. Porque entonces es como... a ver, a cargar. No sé, que estas no traen patas. Órale, muévele. ¿Sabes? Pero es como lo terminas, o sea, cómo aprovechas el talento de cada uno. Pero si todos sabemos que el objetivo es sobrevivir, ¿sabes? O sea, para mí el apocalipsis zombie es mi versión corporativa para decirte, ponte un cohete en la cola, papá. ¿Sabes? Para que salgan las cosas. Pero para mí es eso. La pregunta ahí es, cuando lo mencionas, ¿es una norma de cómo actuar todos los días? Digo, porque creo que también ahí afecta o depende de en qué trabajes, en qué departamento, en qué industria, en qué mercado, etcétera, ¿no? Claro. Mira, a mí sí me gusta la analogía, siempre te voy a decir por qué. Porque no te da la oportunidad de postergar las cosas. ¿Sabes? O sea, porque en otro, yo te diría, bueno, a lo mejor en otro mundo, digo, pero no. A lo mejor con una intensidad distinta, eso sí, entendiendo como tú dices la diferencia. Pero me gusta que no te da la oportunidad de postergar. O sea, modus operandi. O sea, esa es la base de cómo operamos. Exactamente. Porque si siempre tienes el objetivo enfrente, no va a haber día que dejes de ejecutar lo que tienes que hacer. No me acuerdo dónde lo vi. Fue algún video de deportes, que esos que entre motivacionales y eso. No me acuerdo, literalmente, si me acuerdo, se los comento. Creo que fue de básquetbol y parece ser que contrataron un nuevo entrenador. No me acuerdo si fue película, fue real, o sea, no me acuerdo, pero el chiste es que la historia va así. Y contratan al nuevo entrenador y llevan no sé cuántos años o décadas sin ganar. Tipo como los Dallas Cowboys. Por ejemplo. Se me ocurrió algo, ¿verdad? Un pequeño ejemplo de lo que vivimos, ¿no? De lo que vivimos todos los días. Sí, oye, a lo mejor hay que pasarles el nombre de ese coach, aunque sea mentira. Mínimo que se enteren de la historia. Ándale. Bueno, vamos a decir los Dallas Cowboys que no ganan desde el 96. Es un ejemplo, ¿no? Pero es un equipo de básquet la historia. El chiste es que traen este nuevo entrenador y obviamente todos los jugadores por años han arrastrado esta sensación de que, oye, no podemos ganar y es una maldición y bla, 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 ¿no? Y que lo primero que hace el entrenador, ves que en lo colegial o en estos estadios colegiales o de básquet, ves que cuelgan los banners. También en la NFL creo también. Cuelgan los banners de los campeonatos o de los campeonatos de conferencia o de Super Bowl, etc. ¿Sí te acuerdas? Sí, claro. Ok. Y entonces, digamos que en el espacio donde va el siguiente banner, o sea que sería un nuevo título, allá van y cuelgan uno. Obviamente ficticio, porque todavía no lo ganan. Pero dicen, este año, aquí ponen el año y esto es lo que va a pasar este año. Entonces va y lo cuelga sin permiso de nadie. Entonces llegan y todos dicen, pues, no vamos a ganar, no hemos ganado los últimos 30 años. ¿Cómo piensas que este año vamos a ganar? Entonces, bueno, pues eso es ahí está el problema, tú eres el problema. Es justamente eso, es como, pero lo que tú dices, regresando a lo del apocalipsis zombie, es, nosotros no tenemos 20 objetivos aquí, no tenemos 50 cosas que hacer, tenemos una prioridad. Todos los días cuando lleguen, lo primero y lo último lo primero, lo segundo y lo último que tienen que ver cuando entran y se van de aquí, es el banner, es el championship banner, ¿no? Y dice, lo tienen que ver todos los días, ahí vamos,
al campeonato, al campeonato, al campeonato. Y a la historia termina diciendo que fueron campeones. Entonces, también como, o sea, yo también entiendo ese, y me ha pasado a mí también, o sea, creo que te ha pasado a ti también no tiene que ser algo así como un campeonato, pero sí te da el chance de poner como objetivo principal para decir, ok, no, tengo que quitar todo lo demás, es lo único y lo más importante que tengo que hacer. Y hacerlo. Claro, y te da enfoque, ¿sabes? O sea, te da esta oportunidad de tener claridad, o sea, de dejar hacer cosas que no agregan valor, que a lo mejor también te estaban tomando tiempo, ¿sabes? Entonces, cuando tienes esta claridad de objetivo, te puedes enfocar en lo que genuinamente es importante para Relevante. sacarlo adelante. Exacto. Pues fíjate, eso, de ahora que lo estamos tocando este tema, a mí se me hace súper relevante. ¿Por qué? No sé si está pasado, a mí sí, me pasa todo el tiempo o sea, me pasa con mucha frecuencia. Digamos que los objetivos cambian, a veces muy rápido. Digamos, no el objetivo principal, el de a largo plazo, sino a veces los inmediatos. Y me doy cuenta que lo que me sirvió antes, en los años anteriores, entre conocimiento, entre experiencia, entre formas de hacerlo, ya no sirven. Y entonces sí, a veces me ha pasado de que lo hago y lo intento hacer de la misma forma y no sirve, no sirve, no sirve. Y de hecho se vuelve un obstáculo. Entonces lo que he aprendido a hacer es, a ver, necesito primero sentarme a definir lo que dices, trabajar inteligente, el working smart, y decir, a ver, déjame eliminar primero lo que ya no funciona. O sea, hay cosas que ya están outdated, ya no funcionan. Y luego cuando haces este Claro. espacio es cuando empiezas a descubrir cosas nuevas. Y a mí lo que me gusta de esto es, o sea, como que la diferencia entre estrategia y táctica, ¿no? Ujú, O sea, a lo mejor la estrategia no va a cambiar, que es esta visión universal, pero la táctica, que ujú, es ya esta acción para ejecutar, ¿sabes? Esta sí puede cambiar, o sea, esas, el hacer las cosas diferente. ujú. Y ahí es donde es importante ir haciendo este update, ponerte al día, cuáles son las nuevas tendencias, o sea, cómo puedes ejecutar las cosas de manera diferente. Ujú. Pero eso es importante, la estrategia no cambia. Porque si pierdes de foco la estrategia, entonces ya terminas en un lugar que no es el deseado. Entonces, Mm, creo que ahí es donde se acompaña, donde se tienen que acompañar estas dos. La estrategia, que debe de ser como que la esencia, ujú. pero luego tienes tu táctica, que sí puede ser que tengas formas diferentes en la que vas a poder ejecutar para llegar a este mismo objetivo. O a lo mejor ni siquiera las has encontrado aún. Y las tienes que Exacto, descubrir. exacto. A lo mejor tienes muy buena visión, una gran estrategia, ¿no? Pero no sabes cómo ejecutarla y operarla. ¿Sabes cómo a mí? O sea, yo lo percibo así. Digo, y eso es porque lo viví aquí y si no hubiera sido porque estaba aquí, no lo hubiera descubierto nunca. Cuando estuve en México trabajando, me parecía que, digo, tú lo podrás validar, otros lo puedan validar o desvalidar, perdón, invalidar. Me estoy olvidando el español, invalidar. Em, que pareciera ser que llega alguien con órdenes, sobre todo en empresas grandes, internacionales o multinacionales, que llega alguien con órdenes y decir, eso es lo que se tiene que hacer, ejecuten. Realmente no puedes ni tienes derecho para cuestionar ni decir hay que hacerlo mejor o no. Así se hace y se acabó. En cambio aquí, lo que yo he visto es camino abierto, no hay nada definido. Y, por ejemplo, yo llegué a esta situación donde me dijeron, ok, vas, te contratamos para, en este caso fue ventas. No, fue ventas, reclutamiento, fue algo así. Era con una combinación entre ventas y reclutamiento. Yo le dije, ok, pero ¿cómo se hace? Porque en mi mente siempre me han dicho cómo se hace. Hazlo así, así, así. Paso 1, A, B, C, D. Y me dijeron, averígualo tú, para eso te pagamos. Y yo me quedé como, ¿cómo es posible eso? Entonces después tuve pláticas con mi pareja y después fue como, pues es obvio, te están pagando para que tú abras camino, para que tú averigües, para que tú veas la forma de hacerlo, porque si ya lo supieran, a lo mejor no te necesitarían. Y yo dije, ok, pero una pregunta, ¿eso es normal? O sea, ¿es normal aquí o es la excepción? Porque yo creo que desde mi punto de vista, en México es al revés, solo sigues órdenes. Y también después ya empecé a entender eso porque somos mano de obra, bueno, en México, sobre todo es mucha mano de obra. Y creo que depende también como que o sea,
contextos, como dices. Por ejemplo, Estados Unidos o sea, les encanta estandarizar y me gusta de muchas maneras, ¿no? O sea, sí, vamos a crear un ABC y este es el framework de trabajo, ¿no? Entonces, y hay dos partes de eso. Tienes bueno, para estandarizar hay que entender cómo se están haciendo las cosas. Después entender qué sí agrega, qué no agrega valor. Entender el proceso, redefinir el proceso y ahora sí haces los pasos y seguir a ejecutar. Ya las personas que que están encargadas de seguir ese ABC, De la operación, pues ¿no? ya es exactamente, que es así se hacen las cosas, ¿sabes? Pero hay un proceso detrás, que es este proceso creativo de Ujú. destrucción, destrucción, creación, porque eso es lo que estás, bueno, entendimiento, destrucción, creación, y que es un proceso iterativo, porque como tú dices, oye, pues eso funcionó hace 2 años, Ujú. la realidad es diferente, o sea, pensando un poquito en el mundo pues justo hace 4 años fue cuando fue el lockdown, creo que por lo menos en Ujú. casi todos lados. En México sí fue justo este fin de semana el último fin de semana que creímos que nos veríamos un martes, porque aparte era puente. eh, y cómo, o sea, eso que hacíamos antes, lo que hicimos durante y ahora lo que estamos haciendo después ya no aplica, es diferente. ¿No? Entonces creo que también sí el mundo ha cambiado donde hemos tenido que constantemente estar en este proceso de invención, que a lo mejor antes sí estaba un poco más definido y ahora tenemos que reaccionar ante un mundo más volátil y cambiante. Pero es como dices, está perfecto, eso es de contextos. A mí lo que me parece, y es, digo, obviamente es totalmente dependiente a mi estado aquí, es que al estar aquí me doy cuenta de otras cosas. Por ejemplo, como dices, este estado cambiante. En México me parecía que era muy constante y muy lento, que el mercado era muy lento en general. Pero aquí es demasiado cambiante, entonces, ¿cómo pasas de ser lento a alguien más proactivo, más productivo y adaptable a todo el sistema? Entonces, este choque cultural es muy fuerte, pero una vez que ya lo haces, me ha pasado, sobre todo, por ejemplo, ahora que voy a México, o vamos a México, regresas y dices, ¿por qué lo hacen tan lento? ¿Por qué no cambian? ¿Por qué no mejoran? Sí, y te digo, es diferente, o sea, hay cosas o sea, no sé, son conceptos distintos. Yo, por ejemplo, en México tuve la oportunidad de trabajar en 3 empresas, 2 americanas y una Mm. mexicana. La primera era 100% de procesos, o sea, así se hacen las cosas. Había oportunidad para innovación, 100%, pero ya muchas cosas estaban predefinidas en la manera de operar. Eh, en la empresa mexicana era mucho de seguir dirección, así se hacen las cosas. En la última empresa a la que llego, puede ser que fuera una circunstancia diferente, pero había una apertura de justo, o sea, yo sufrí ese shock hace pues ya 8 años, Ujú. que me dijeron, no, pues tú estás aquí porque tú lo sabes hacer, o sea, esa es la razón por la que estás aquí, o sea, para este perfil, porque no existía ningún puesto, o sea, la empresa estaba entrando en México. Ujú. Entonces te dicen, pues es que la expectativa es que tú no sigas cómo hacer las cosas, Ujú. Ujú. tú vas a poner el estándar y ese estándar va Ujú. a ser tan alto como tú lo puedas poner. Entonces a mí sí me tocó vivirlo en México Ujú. y te digo, pues, sobre todo comparando la primera con la tercera empresa, de una empresa que ya estaba instituida con muchísimos años en el mercado versus una empresa que a pesar de que ya tenía muchos años en Estados Unidos era su inmersión a México. Entonces, lo que se esperaba, la expectativa de todos nosotros, No hay nada, siempre fue esa. vas. No hay nada y lo creas. Entonces, para mí eso fue algo maravilloso, que Ujú. obviamente también me puso un reto grande porque esto se va a poder hacer como yo lo defina y al mismo tiempo es una gran responsabilidad porque esto que tú haces va a dejar las bases de lo que otras personas en el futuro van a llegar a construir sobre eso. Exacto. Ujú. Entonces, dejar estas bases sólidas era vital. Entonces, yo creo que depende, o sea, depende mucho y creo que depende a la empresa a la que llegues y la apertura que te dé el equipo de liderazgo. Y yo creo que las dos son muy valiosas. Digo, yo esperaría y desearía que todos tengan esas experiencias, las dos. Porque por un lado, por ejemplo, si te toca la parte operativa, y me supongo que todos o la mayoría empiezan así, porque qué demonios vas a saber, como dices, los de la maestría que llegan contigo, qué demonios van a saber, o sea, operativamente no saben. O sea, sobre todo porque, y de hecho, tú que ya has cambiado de empresas, yo también he cambiado de empresas, cada vez que entras a una nueva empresa, aunque sea el mismo puesto o muy similar,
tienes que aprender las formas de la empresa a la que llegas. Entonces no puedes decir, ok, si es así, si es así. Más bien te tienes que adaptar. Entonces primero que observas, te adaptas y ya después puedes operar a su forma, a sus métodos. Este proceso de reaprender, como tú decías, ¿no? De también quitarte esta ceguera, no soy Mm, el único, no lo sé todo, es sí traigo expertise, sí tengo un muy buen background, puedo aportar, pero ok, hay mucha gente a la que puedo aprender en esta nueva empresa. Y algo que a mí me sirve mucho, sobre todo, porque regresando a la visión de, oye, el objetivo es sobrevivir, pues también podrías decir, oye, no se escucha muy humano esto, ¿no? Y algo que a mí me gusta y complemento, de hecho lo aprendí en esta empresa donde estoy, la mecánica le llamamos, o la dinámica le llamamos yo te pido y yo te ofrezco. ¿Eso mm. qué es lo que quería decir? Y me gusta mucho porque a veces hasta se nos olvidaba. Entonces cada 6 meses procurábamos hacer esta, esta dinámica. Yo te pido, esto es lo que yo necesito de ti. Esto es como tú me ayudas a mí a hacer mejor mi trabajo. Pero eso es como un manejo Eh, de relaciones des- y con tus colegas y jefes hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados. sí, y Ok. de expectativas. Mm, Entonces yo te pido es eso, ¿no? O sea, porque es importante, ¿no? Oye, tienes las herramientas, no las tienes. Entonces yo te pido, y entonces ¿qué le pides a esa persona? Y el yo te ofrezco es, bueno, tú también traes, tú tienes que agregar, con qué aportar, ¿no? ujú. Algo que traer sobre la mesa. Ofrécelo, ¿sabes por qué? Porque a lo mejor no, la gente no necesariamente sabe esas cosas de ti. Pero entonces si tú lo dejas al abierto Eso es y también correcto. sabes, tú puedes pedirme esto, ¿sabes? Por dos cosas, o porque lo sé o porque estoy dispuesto a hacerlo. Ujú. Y esta dinámica para mí era muy enriquecedora porque, bueno, sabíamos que el objetivo es sobrevivir, ¿no? Pero dos es, esto es lo que necesito de ti y esto es cómo yo te puedo ayudar. Y esto es lo que nos ayudó mucho, sobre todo en estos primeros años de creación, y porque de creación y consolidación, el formar estas bases sólidas y también humanizar este proceso, ¿no? De lograr los objetivos y sobrevivir al apocalipsis Pero zombie. sobre todo hacerlo proactivo, porque así como lo dices, o sea, me imagino, si lo haces cada 6 meses o cada año, bueno, obviamente puede servir, tiene un impacto que es mejor hacerlo que no hacerlo, pero a mí me parece que es como, hasta te sirve como de recordatorio. Ah, sí es cierto, esta persona lo podía hacer. Ah, sí es cierto, sí es cierto, ¿verdad? Lo dijiste, se me olvidó. Como, eso es otro de los aprendizajes. A quien le importa que pasen las cosas es a ti. O sea, ¿a quién le importa tener oportunidades? Pues a ti, ¿no? ¿A quién le importa que te promocionen? A ti. ¿A quién le importa que te den un mayor salario, un incremento de salario? A ti. ¿A quién le importa de que seas visible? A ti. Entonces tiene que venir de ti este input, o demostrarles y decirles, oigan, yo puedo, yo quiero, eso es lo que puedo dar, ¿qué necesitas? Porque ese es tu interés y la responsabilidad, o sea, porque nadie lo va a adivinar, ¿no? Exactamente, exacto. Y Pero si no lo luego esa es la parte, ¿no? externas, De estas expectativas todas tontas que creemos que nos tienen que leer la mente. exacto, y por ejemplo, algo que, o sea, el vivir al extranjero te empuja a hacer, porque ya de Ujú, entrada hay por más que tengas dominio del lenguaje, o sea, también el lenguaje es esta parte cultural, ¿no? Entonces, ujú. sí te obliga a mejorar tus habilidades de comunicación para externar tus necesidades y lo que puedes ofrecer. Entonces, por ejemplo, eso siento que es un valor agregado de vivir afuera. Bueno, no sé si agregado, porque también la situación es incómoda, ¿no? O Demasiado. sea, sí es un proceso de autocrítica y conocimiento, pero lo hace rápido. O sea, es Ujú, un catalizador, ¿sabes? ujú, Entonces te vuelves más eficiente en, en comunicar y te das cuenta que si no lo haces, ujú. eh, o sea, si no lo haces, no hay quien te pueda leer o entender esa situación. Y sabes, ahora que lo estás diciendo, me hizo recordar de otra historia que aprendí o vi en algún lugar, que era, cada vez que tú te cambias del lugar donde vives, puede ser en el mismo país, solo que te cambias a otra ciudad, automáticamente tu entorno cambia. Y tú tienes que cambiar. O sea, es más fácil cambiar cuando cambia tu entorno que tú cambiar por iniciativa propia. Entonces, cuando cambias tu entorno, por ejemplo, a otro país, otra cultura, otro idioma, otras, todo, automáticamente te fuerza a convertirte en una persona que no eres todavía. Sí, Y empiezas a descubrir ese potencial que no sabías que tenías.
exacto, que estaba dormido porque la situación Ujú, no requería que lo sacaras, ¿sabes? ujú. Y también esa es la otra, también estaba leyendo creo que fue un artículo científico, un libro, que decía que cada vez que vives estas situaciones, tienes nuevos, ¿cómo se le llaman? Las neuronas empiezan a tener nuevas conexiones o nuevas conectividades entre unas y otras, generando un nuevo, ¿cómo se llama? ADN. O sea, que el ADN o la genética empieza a modificarse para que te adaptes al nuevo contexto. Y dije, cabrón. Entonces, ese es el punto. Es como ponte en situaciones, eso es para mí mi reflexión de eso, es ponte en situaciones nuevas lo más rápido posible o lo más constantemente posible. Como cuando hacen el challenge, ¿no? De esta agua, de meterte en la tina con hielo. Ándale. Que lo que estaría, digo, no sé si llegue un punto en el que te acostumbres. Yo Sí. pensaría que ya alguien que lo hizo un año completo ya se acostumbró a la sensación. Entonces, no sé, o sea, a partir de qué momento, como tú dices, tienes que cambiar y estar en este proceso cambiante y de shock Ujú. para poder aprender. Más bien te acostumbras. O sea, por ejemplo, yo hago esos baños fríos. Digo, ahora porque recién me enfermé, mejor le paré para no enfermarme más, pero estaba haciéndolo todos los días, después de entrenar, todos los días, baño frío, mínimo 3 minutos. Y en eso, o sea, al principio horrible, obviamente, después horrible, o sea, no se mejora nunca, pero lo que sí es que ya no, o sea, ya es una sensación diferente, ya estás esperando algo diferente. O sea, ya se siente, ya empiezas a como a no disfrutarlo, sino a verle un aspecto mejor. Ya no es el mismo shock de al principio de que todo es nuevo. Y yo creo que y estar preparado, ¿no? O Ujú, sea, como dices, nunca va a ser cómodo, pero estás listo, o sea, ujú. te va haciendo más resiliente. Así es. Y pues bueno, hablando de resiliencia, creo que vamos bastante bien. Hablando de apocalipsis, creo que tenemos una buena intención para el apocalipsis que se viene sí o sí de todos modos. Digo, todos los días es un apocalipsis, ¿no? Todos los meses, todas las nuevas temporadas. Exactamente, pero ¿y ustedes qué creen? ¿Ustedes sobrevivirían al apocalipsis? ¿Cómo creen que ustedes lo vivirían? ¿Cómo creen que se afrontarían? ¿Cómo sería su dinámica, sus amigos? Nos encantaría leerlos en los comentarios. Así es. Y si ustedes son más bien las personas que saben que se los cagaría el payaso, háganoslo saber también y por qué. Y si necesitan saber algo, alguna pregunta de cómo lo harían, etcétera, que no tocamos, por favor, también en los comentarios. Así es, pues nuevamente, yo soy Imre Darío. y esto es Nextpats.